Buenas tardes, mis queridos estudiantes, otra vez de nuevo desde Colombia, clase de Reyes y Profetas. Vamos a empezar con el libro de Ezequiel y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y pedimos que nos enseñes sobre el profeta Ezequiel, Señor, y lo que tú quieres hablar para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Entonces el profeta Ezequiel es el profeta a los cautivos y ustedes tienen ahí sus copias, pueden revisar. Antecedentes históricos de Ezequiel. Ezequiel fue deportado a Babilonia con el segundo grupo de exiliados. Recuerden que los que fueron a Babilonia fueron en 3 etapas diferentes y Ezequiel fue con el segundo grupo, incluyendo al rey Joaquín en el año 597. Pueden mirar su cuadro donde se encuentra el rey Joaquín antes, en el año 597 antes de Cristo. Y podemos, si quieren, mirar rápidamente Segunda de Reyes 24, 10 al 16. Segundo de Reyes 24, 10 al 16. Dice: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Llegó también a la ciudad Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, se rindió al rey de Babilonia. En el 8º año de su reinado, el rey de Babilonia lo tomó prisionero. Después sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los de la casa real, tal como lo había dicho Jehová. Rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová. Se llevó cautiva a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, en número de 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie excepto la gente pobre del país. Asimismo se llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia, a Joaquim, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los hombres fuertes y aptos para la guerra se llevó cautivos el rey de Babilonia. Y vamos a mirar Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel y vamos a mantener después de Lamentaciones, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Vamos al capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, o sea, Babilonia, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Allí él profetizó a los restos de un país destrozado. Él les mostró que Jerusalén sería destruida por sus pecados. Y eso está en los capítulos 4 al 24, y pues no vamos a leer todo eso ahorita. Pero les ofreció consuelo y esperanza, que con el tiempo serían restaurados a su tierra natal. Y esto está en los capítulos 33 al 48. Hay esperanza. Número 1, profetiza a un país, a lo que queda de un país destrozado, y les dice que Jerusalén va a ser destruida por los pecados. Y después, del 33 al 48, él ofrece consuelo y esperanza, que con el tiempo serán restaurados a su tierra. Eso también fue profecía de Jeremías, que después de 70 años volverían a Jerusalén. El pueblo judío vivió cautivo en Babilonia, pero fueron tratados como colonos, no como esclavos. Ellos no fueron esclavizados.
aumentaron en número y acumularon grandes riquezas. Mejor dicho, la gran vida se dieron en Babilonia, fueron a un imperio. Algunos de ellos, como vemos y ya vimos en Daniel, en el libro de Daniel, Daniel y los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron promovidos a los más altos cargos. En Babilonia tenían la libertad religiosa, pero el futuro de la adoración a Jehová estaba en crisis. La prosperidad de Babilonia y los dioses de la nación que los conquistó podrían haberlos llevado fácilmente lejos de Dios. Ellos fueron prósperos, ellos habitaron, ellos definitivamente tenían muchísimas bendiciones, pero la adoración a Jehová se vio en peligro y los podía alejar. Y son consecuencias que lo hemos visto a través de todos los profetas, es la prosperidad, la buena vida, a veces nos aparta de nuestro Dios. Entonces Ezequiel habla y los anima todo el tiempo a que sigan en el camino de Dios. Ahora, Daniel y Ezequiel ayudaron a influir en un remanente, en un grupo, para que permanecieran fieles durante este periodo de cautividad, que permanecieran fieles a Dios. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando se pide que todo el mundo se arrodille, en el libro de Daniel dice que estos tres amigos de Daniel no se arrodillaron ante la estatua. Vemos que siempre habla la Biblia de un grupo que no comprometió sus valores en medio de la gran multitud. Pero Dios envió profetas todo el tiempo. Dios envió profetas antes de la caída. Dios envió profetas durante el cautiverio. Esos mismos profetas iban cautivos, pero siempre estaban animándolos a seguir fieles al Señor. La misión de Ezequiel, él vivió entre los cautivos y mantuvo a muchos de ellos de ser conquistados por el paganismo babilónico. Su misión era muy importante y ahora vamos a ver aquí en sus hojas tenemos 4 misiones muy importantes en la vida del profeta Ezequiel. 1 era salvar el remanente de la apostasía completa. Muy importante, la apostasía. Ellos podían estar en tierra ajena y olvidar todos sus valores, olvidar la palabra de Dios, olvidar todos sus principios. Y una misión muy importante que él tuvo fue salvarlos y salvar al remanente de la apostasía total. El trabajo de Ezequiel fue preservar a los cautivos tomados en el año 597 a.C. Y lo que habla Jeremías 24, 4-7, habla de los buenos higos y después de la influencia de los cautivos tomados en el año 586 a.C. y habla de los higos malos en Jeremías 24, del 8 al 10. Esa fue una profecía de Jeremías y vamos a Jeremías capítulo 24, 4 al 10. Para leer un poco esta profecía. Jeremías 24, ya la tenemos todos, 4 al 10. Dice, y vino a mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos. ¿Cuáles son los higos buenos? Los que salieron, los cautivos tomados en el año 597. Así miraré a los deportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para su bien. ¿Qué está diciendo? A estos higos buenos yo los eché a este lugar, a la tierra de los caldeos, para su bien. Dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan,
que yo soy Jehová, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ahora continúa, el versículo 8 dice, como a los higos malos que de tan malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová. ¿Cuáles son los higos malos? Son los cautivos que fueron tomados después, en el año 586 antes de Cristo. Entonces dice, tan malos que no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, aquí viene con el rey Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que habitan en la tierra de Egipto, y los daré por horror y por mal a todos los reinos de la tierra, y por infamia, por refrán, por burla y por maldición a todos los lugares donde yo los dispersase, y enviaré sobre ellos espada, hambre y peste, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Fue a partir de este primer grupo que Dios iba a reunir a un remanente para volver a Israel y restaurar la nación y su adoración. El primer grupo, que era los higos buenos. ¿Ok? La segunda misión, parte de la misión de Ezequiel, era destruir las falsas esperanzas de un pronto retorno a Jerusalén. Ahora, 70 años en la historia de Dios no es nada, pero 70 años en la historia de una generación es mucho. Entonces, en las profecías, en Jeremías hablaba de 70 años, pero en otras partes cuando hablaba pronto volverán, pronto. Y cuando uno dice pronto, uno dice en un año, en 2 años, y eso es pronto. Pero realmente pronto depende qué es para Dios y en los tiempos de Dios. Entonces Ezequías, les destruía las falsas esperanzas. Sí va a ser pronto, pero no va a ser mañana. Va a ser en 70 años. O sea, es animarlos. Pronto a los ojos de Dios no es pronto a tus ojos. Tuvieron que aprender la lección espiritual de la cautividad. Y tenían que aprender a repensar su fe. Ellos tenían una fe donde ellos vivían para sí mismos. Ellos no buscaban a Dios de todo corazón. Ellos vivían en la idolatría. Y durante la cautividad tuvieron que repensar otra vez su fe y aprender la mayor misión espiritual de su raza. Ezequiel estaba allí para mantenerlos en el camino correcto. Ese era el otro propósito. El tercer propósito era consolar a los cautivos y asegurarles de su restauración. ¿Por qué consolar? Porque la nación fue derrotada y fue angustiada, pero Dios respiraría una nueva vida en ellos de nuevo. El neuma de Dios, Dios respiraría nueva vida en ellos de nuevo. Capítulo 37, 1 al 14. Ezequiel 37, 1 al 14. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré y los
tendones sobre ellos y subió carne y quedaron cubiertos de piel, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. ¿Por qué tienen que traerles consuelo? Porque ellos ya se sienten acabados, destruidos, sin esperanza. El versículo 12 dice, por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Lo dije y lo hice, dice Jehová. Entonces los consuela y les da esperanza, les dice que Dios les va a dar espíritu, les va a dar nueva vida a ellos. Y todas las 12 tribus se reunieron en su tierra. Vamos al capítulo, ya leímos el 11, del versículo 11 y el 15 al 28, la reunión de Judá e Israel. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un leño y escribe en él. Para Judá y para sus compañeros, los hijos de Israel. Toma después otro leño y escribe en él. Para José, el leño de Efraín. Para sus compañeros, la casa toda de Israel. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, yo tomo el leño de José que está en la mano de Efraín, a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con un leño de Judá. Haré de ellos un solo leño y serán uno en mi mano. Y ustedes pueden seguir leyendo. Todas las 12 tribus se reunieron en su tierra. Y el número 4, la misión número 4 de Ezequiel era hacer hincapié en la lección de rendir cuentas. Todos nosotros tenemos que aprender a rendir cuentas. Y todo el tiempo que vemos a través de la Biblia habla de rendir cuentas. Vivimos en una sociedad hoy en día, donde yo no tengo que darle cuentas a nadie. ¿Por qué me preguntan? ¿Por qué se meten en mi vida? Y vivimos vidas independientes. Realmente rendir cuenta es una lección del pueblo de Dios. Es algo que Dios quiere, que todos vivamos en la luz. El reino de Dios es el reino de la luz. Entonces, porque vivimos en la luz, vamos a preguntarnos todos, ¿cómo estás? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Ten cuidado aquí, ten cuidado allá. Realmente, porque vivimos en la luz y nuestro Dios es luz. Entonces, rendir cuenta es parte del reino de Dios. Ahora, los profetas habían estado enfatizando la responsabilidad y la culpa colectiva nacional. ¿Qué era? Tenían que ser responsables, ellos eran culpables nacionalmente de todo el pecado y toda la idolatría. Toda una sociedad debía rendir cuentas por el pecado y la corrupción de la nación. Dios le pide cuentas a la nación completa. A veces nosotros podríamos decir, pero yo no hice eso, no es mi culpa. Que le pregunten a él. Dios nos mira como pueblo, Dios nos mira como familia, Dios nos mira como grupo, Dios nos mira como iglesia, y realmente sí somos responsables los unos de los otros. Por eso es importante no solo dar cuentas, sino pedir cuentas y ayudarnos, porque finalmente Dios nos va a pedir cuentas como ejército de Dios, como pueblo de Dios.
Toda una sociedad debía rendir cuentas por el pecado y la corrupción de la nación. La salvación y la gracia de Dios vendrían en forma individual. Los malvados no se salvarían a causa de la presencia de algunas buenas personas entre ellos. Pero el inocente no tendría que asumir la culpa de los malos, a pesar de que podrían tener que compartir las consecuencias. Realmente hay cosas que Dios nos va a juzgar individualmente. Sin embargo, hay cosas que Dios nos va a pedir cuenta como grupo. O sea, Dios entiende quién hizo malo, quién hizo bueno. Al bueno no lo va a juzgar por lo malo, al malo no lo va a salvar por el bueno, pero colectivamente el pueblo sí va a dar cuenta sobre los buenos y sobre los malos. Y ahí lo pueden leer en los capítulos 3, 9, 18, 14. Ok, el mensaje de Ezequiel lo vemos en Ezequiel capítulo 11, 16 al 21, y ahí lo tienen escrito en su hoja. Y se resumen en esta declaración. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Qué lindo, los esparciré, pero yo seré un santuario para ellos donde quiera que vayan. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré en las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Al final de la cautividad del pueblo de Judá, ellos aprenden una lección. Pero Dios es claro, los que definitivamente, esta cautividad es como el castigo, van a aprender la lección. Pero los que se empeñan en ser rebeldes y quieren seguir en su idolatría, dice el Señor, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. Pero cuando Dios lleva al pueblo de vuelta, Dios lleva un pueblo nuevo. Cuando vuelve un pueblo a Judá, es un pueblo nuevo, donde el Espíritu de Dios está sobre ellos. Es un pueblo que comienza a adorar al Señor en espíritu y en verdad. El libro de Ezequiel puede ser fácilmente dividido en 4 partes discernibles. 1. El llamado de Ezequiel para ser un profeta, están en el capítulo 1 al 3. Él vio una maravillosa visión de la gloria de Dios en el capítulo 1. Dios le permitió ser un profeta y un vigilante a la nación de los cautivos, capítulo 2 y 3. Él sería el enlace con Dios durante la cautividad. El pueblo, mejor dicho, este profeta Ezequiel era todo lo que ellos tenían para aprender, para confiar y para seguir el camino correcto. Y acuérdense que en Ezequiel habla de la atalaya, y Ezequiel es muy claro. Dios lo puso como vigilante, y vamos a ir un momentico a Ezequiel capítulo 3. Dice, aconteció que al cabo de 7 días vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Atalaya es vigilante a la casa de Israel. Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío,
de cierto morirás. Ok, capítulo 3, versículo 16 al 21. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si tú no lo amonestas ni le hablas para que el impío sea advertido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Ok? Después dice el 19, pero si tú amonestas al impío y él se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu vida. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no serán tenidas en cuenta, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si amonestas al justo para que no peque, y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu vida. Entonces, él tenía claro, yo soy vigilante de este pueblo. Y él era responsable de anunciar, de amonestar. ¿Para qué? Para que se conviertan. Pero era, al final, es la decisión de cada persona si se convierte, si se arrepiente, si escucha o no. Pero Ezequiel tenía claro una cosa. Si yo no lo amonesto y muere en su pecado, Dios me va a reclamar a mí. Pero también tenía claro, pero si yo no lo amonesto y él nunca escuchó la verdad, él pudo haberse arrepentido y no se arrepintió por mi culpa. Y ese es un reto que tenemos todos nosotros. Nosotros somos responsables de decir la palabra de Dios a nuestros seres queridos, a donde Dios nos ponga y nos abra los ojos, decir la palabra de Dios. Puede que estas personas escuchen. Otras personas nos hablarán a nosotros. Y Dios quiera que podamos escuchar la palabra de Dios cuando seamos amonestados. Pero somos responsables. Dios crea un lazo de unos y otros para ser responsables y amonestarnos unos a otros en el temor de Dios y porque Dios quiere la salvación. Pero finalmente Dios demandará la vida de los demás si nosotros nos quedamos callados. Lo peor de todo es cuando nosotros no nos quedamos callados. A veces lo peor de todo es cuando nosotros hablamos entre nosotros mismos y murmuramos de otros. Ay, que mire que como hizo, que no sé qué. Pero no somos capaces de ir a decirle a esa persona, mira, ten cuidado, haz esto, haz aquello. No hay nada como poder decirlo. Si escucha o no escucha, pues triste, pero uno seguirá orando de todas formas. Entonces, pero lo peor es cuando uno murmura de los demás. Ay, que no, que mire que está mal, que como que mire lo que dije, que mire. Eso sí no es. Eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, Dios nos llama a amonestarnos. Y pues dígale a su hermano ahí al lado, hermano, Dios nos llamó a amonestarnos unos a otros. Esa es una realidad. Que nos guste, no nos gusta. Pero ¿sabe qué? Tenemos que aprender a recibir amonestación y tenemos que aprender a dar amonestación. Y eso fue lo que ayudó a Ezequiel a mantener al pueblo en el camino correcto para que volvieran a Judá. El otro punto en que se divide el libro de Ezequiel es la destrucción de Jerusalén del capítulo 4 al 24. Él representa el asedio contra Jerusalén por 4 simbólicas acciones y están en el capítulo 4 y en el 5. Y es la tablilla de arcilla, él acostado sobre su lado, la medición de los alimentos y el agua y el afeitarse la cabeza. Y luego dividir el cabello. A continuación, él explicó el significado de sus acciones y eso lo explica en el capítulo 5, del versículo 5 al capítulo 7, versículo 27. Estas cosas, y recordemos que Jeremías hacía cosas parecidas, hacían cosas donde el pueblo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Pero eran cosas visibles, simbólicas, de un mensaje que Dios quería
darle al pueblo. En visiones, Ezequiel vio la presencia de Dios saliendo desde el templo y la ciudad santa. Dios se retiraría de su pueblo pecador y prepararía un remanente. Dios se apartó, ya dijo no más de ese pueblo rebelde y pecador, y Dios decidió preparar un remanente. Eso está en el capítulo 11 hasta el 21. La cautividad de Judá fue retratada vívidamente cuando Ezequiel tomó todas sus pertenencias y llevó todo sobre sus hombros. Entonces, él entiende cuando esta cautividad, cuando Judá es cautivo, lo retrata Ezequiel haciendo su equipaje y llevando todo el equipaje sobre sus hombros. Vamos a leer el capítulo 12 del 1 al 6. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día a la vista de ellos. Te pasarás de tu lugar a otro lugar a la vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son una casa rebelde. Sacarás tus enseres de día a la vista de ellos como enseres para el destierro, pero tú saldrás por la tarde a la vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Ante sus propios ojos te abrirás paso a través de la pared y saldrás por ella. Ante sus propios ojos los llevarás sobre tus hombros. De noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás el país, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Ok. La nación había fornicado, la nación se había prostituido, y lo vemos en el capítulo 16, 30 al 34. Dice: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una prostituta desvergonzada, edificando tus lugares altos en cada cabecera de camino y levantando tus lugares en todas las plazas. Pero no fuiste semejante a una prostituta en que menospreciaste la paga. Fuiste como la mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a extraños. A todas estas prostitutas les dan regalos, pero tú diste tus regalos a todos tus amantes. Les diste presentes para que de todas partes vinieran a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por eso ha sido diferente. Entonces, aquí Dios les está hablando y le está diciendo y les está hablando cómo Dios ve a Jerusalén, y es como una prostituta. Por lo que Dios se volvió a las personas y les suplicó a volver a Él. Dios les pide que vuelvan. Entonces dice en Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. Y Jerusalén iba a ser consumido. Y Dios les dijo cómo iba a ser y por qué. Y Dios les da todos los detalles del castigo que van a recibir. El juicio a las naciones es el otro punto. Dios, en todos los profetas, Dios castiga a su pueblo
y Dios también manda juicio a las naciones. A las mismas naciones que los hicieron cautivos, a las mismas naciones que los destruyeron, a las mismas naciones que Dios usó para destruirlos, a estas mismas naciones Dios promete que les va a traer juicio. Porque Dios dice, si yo puedo castigar a mi hijo, mucho más voy a castigar a los enemigos de mi propio hijo. Y Dios es Dios. Dios dice, yo puedo usar a tus enemigos para destruir a mi hijo, pero a ellos los voy a destruir, pero a mi hijo no lo consumiré. Y esas son las promesas que Dios le da al pueblo de Israel. Te castigaré, pero no te consumiré. El juicio a las naciones está en los capítulos 25 al 32. Dios pronunció muchas profecías de juicio contra aquellas naciones que habían sido enemigos de su pueblo y había abusado de ellos. E iba a demostrarles que eran responsables ante él también. Dios hace responsable a todo el mundo. Y si Dios estaba castigando a su propio pueblo por su desobediencia, ¿cuánto más habría él de castigar a los paganos por sus pecados? Eso lo vemos en el capítulo 32, 18 al 32. Las profecías de la restauración de Israel la vemos en el capítulo 33 al capítulo 48. Escrito después de la caída de Jerusalén, estos mensajes de la esperanza presente para el futuro. Dios preparó a Ezequiel con un mensaje para la nación cuando recibieron la noticia de la caída de Jerusalén en el capítulo 33. Entonces Dios les aseguró a los cautivos que la nación sería restaurada a la vida espiritual bajo su liderazgo. Está ahí en los capítulos 34 al 37. Y habla de Gog, y Gog representó a todos los enemigos de Dios y de su pueblo que se levantarían contra ellos. Todos ellos serían derrotados y Dios es glorificado en Israel. El libro concluye con la visión de Ezequiel de una nueva ciudad y un nuevo templo glorioso y espléndido, los capítulos 40 al 48. Este no fue el templo que se reconstruyó al regreso de Israel a Judá, el templo que hizo Esdras y los muros de Nehemías. Esta visión esperaba con interés la construcción de un templo espiritual bajo el Mesías, que Dios volvería a habitar entre los hombres. Capítulo 48, versículo 35, vamos a leer. Dice: todo el contorno tendrá 18,000 cañas, y desde aquel día el nombre de la ciudad será Jehová Sama. Vamos a leer en comparación Efesios 2, 19 al 22. Dios promete una iglesia, promete un templo, promete el Mesías, promete un reino eterno, promete salvación, promete redención completa. Efesios capítulo 2, 19 al 22. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y Él, todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Hebreos 12. Ahora vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 28. 12 y 20. Versículos 22 y 28.
Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y el versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Segunda de Corintios 6, 16 al capítulo 7, versículo 1. Bueno, eso lo pueden ya leer en su casa. Ahora, al final, ya para terminar con Ezequiel, dice los beneficios de la cautividad. Dios realmente logró muchas cosas positivas a través de este cautiverio. La nación estaba completamente curada de la idolatría. La nación de Israel, cuando volvió, ese remanente cuando volvió a Israel, con Esdras, con Nehemías, el nuevo templo, fue una nación completamente nueva. Después de todos sus pecados y de toda su idolatría. Ese fue el pecado principal de la cautividad. Y se rompió de manera tan efectiva que los judíos nunca han sido desde ese entonces los idólatras que fueron en toda su historia. En el pueblo de Israel hay idolatría, algunos siguen siendo apóstatas, pero el pueblo de Israel aprendió muchísimas cosas después del cautiverio. Ellos mantienen sus creencias, ellos mantienen unas convicciones fuertísimas, ellos se mantienen a la palabra de Dios, ellos se mantienen a la Torah, y de hecho, porque se mantienen así, muchísimos judíos están llegando al Mesías, muchísimos judíos, porque es parte de la promesa de Dios, porque Dios les dio un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que aceptaran su Salvador, ¿quién? El Mesías. La sinagoga evidentemente llegó a existir como un centro para el culto y la instrucción en la ley. Desde el tiempo de Ezequiel, obviamente cuando estaban cautivos y estaban en Babilonia, no tenían templo, ellos se reunían, ellos se instruían, eran instruidos. Ellos ahí en el tiempo de la cautividad aprendieron a conocer y fueron instruidos en el corazón de Dios. Se recopilaron y se cotejaron su literatura sagrada y escritos religiosos. La religión se convirtió claramente más personal y espiritual sin las elaboradas ceremonias relacionadas con la adoración en el templo. Acuérdense que ellos descansaban en el templo, como Dios iba a destruir el templo. El templo era el templo, el templo era el templo. Ahora no tenían templo, pero el Espíritu de Dios les ministró y la adoración empezó a ser de algo del corazón, porque Dios dijo, ustedes confían tanto en este templo que yo voy a tumbar el templo, porque tumbando ese templo yo voy a ganar sus corazones. Yo haré templo en sus corazones, ya no más el templo de manos, es el templo que yo voy a vivir en sus corazones y la adoración será verdadera. Llegaron a ser más genuinamente unidos en ideales y propósitos, permanecieron un pueblo separado, apartado del pecado y se aferraron el uno al otro, dándose la fuerza para soportar las dificultades que encontrarían cuando regresaron a Judá. Ellos sufrieron mucho y eso lo vamos a ver más adelante. Comenzaron a entender y a apreciar su destino y misión como nación. En realidad, esto fortaleció el movimiento de restauración. Su esperanza para el futuro estaba en la realización de los ideales espirituales y propósitos. Acuérdense que era un remanente, no fueron todos. Era un remanente. La riqueza de Babilonia hizo un llamamiento a muchos que eran materialistas y que quedaron atrapados en la búsqueda de tales cosas en Babilonia hasta el punto que no tenían ningún deseo de regresar a Judá cuando se les dio la oportunidad. Esto separa a los que estaban comprometidos
de mente espiritual de los que no estaban comprometidos y tenían una mente material. Había una separación y finalmente es la separación de hoy en día. ¿Cuál es nuestra mente? ¿Es una mente espiritual buscando los propósitos divinos de Dios o tenemos una mente material que estamos buscando las cosas de este mundo y los sueños de este mundo y todo lo que el mundo nos pueda dar? Y ahí fue la diferencia. Este remanente, los que estaban comprometidos en una mente espiritual, ellos fueron los que regresaron. Los demás se quedaron en Babilonia, en un imperio que les daba la buena vida. Finalmente regresaron a Judá. Los que regresaron a Judá, regresaron a un pueblo destruido. Ellos cuando regresaron tuvieron que levantar completamente todo. Todo estaba en ruinas y todo estaba quemado. Pero ellos no vieron lo material, ellos vieron lo espiritual y la promesa que Dios les estaba dando. Y para nosotros, para terminar, es ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo que está buscando nuestros corazones? ¿En qué es lo que andamos? ¿Qué estamos siendo cautivos? Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Dios quiere liberarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurarnos, porque Dios quiere morar en nuestros corazones. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y es una buena oportunidad a través del libro de Ezequiel de decir: Señor, quiero recibir tu espíritu, quiero que ese espíritu sane y le dé vida a todo lo seco en mi vida. No quiero vivir más en muerte, no quiero vivir más en derrota, no quiero vivir más en mis caminos. Mis caminos traen muerte, pero tus caminos traen vida. Entonces vamos a orar y ahí tienen sus apuntes para que sigan revisando y que el Señor nos permita derramar nuestro corazón delante de Él. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el libro de Ezequiel y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo soplando aliento a todas esas áreas muertas en nuestras vidas. Señor, perdónanos por toda rebeldía, toda resistencia, toda idolatría en nuestros corazones. Quita toda idolatría de nuestro ser, Señor, porque queremos servir al único y verdadero Dios. Sé nuestro Dios y sé nuestro Señor. Sánanos, dirígenos y llévanos así como usaste a Ezequiel a llevar a este pueblo en el camino correcto para volver a la tierra donde tú lo sacaste, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días.